ciudad. Se infiere que probablemente iban juntos. Y entonces al toparse con él dice, mira, a este lo conocemos, es de nuestra ciudad. Y lo mira y le dice, sígueme. Y le sigue. Y de repente Felipe se encuentra a otro. Mira, y a ese otro Natanael le dice, oye, mira, hemos encontrado al maestro. ¿Pero por qué? Porque Juan el Bautista había desarrollado un ministerio de predicación de arrepentimiento y del anuncio de que Cristo venía. De alguna manera le esperaban, había algo en el ambiente, es como que la gente estaba expectante. Sabían que Juan el Bautista arrastraba gente, mucha gente. Y cuando le oían predicar y hablarle a los fariseos y hablarle al pueblo y decir, mira, el Mesías está entre nosotros, aquello impactaría. ¿Tú te imaginas las conversaciones en las casas diciendo, oye, mira, hay uno allí, Juan el Bautista, que está diciendo que el Mesías que estamos esperando por siglos ya está entre nosotros? El Mesías del que habla la Escritura ya está en medio nuestro y de alguna manera iba preparando el terreno para la gente. Dice, preparad el camino al Señor. De ese mensaje, ¿me escucháis? Y cuando tú y yo predicamos el Evangelio a la gente, estamos preparando el camino para que Cristo se entronice en cada corazón, que le puedan conocer. Dice, nosotros no podemos salvar a nadie, pero sabemos quién es el Salvador. No puedo solucionar los problemas de la gente, pero sabemos quién sí puede hacerlo. Sabemos quién guarda nuestra vida con ese esmero y ese cuidado. Y dice, fíjate, dice, verso 43, volvemos a leer, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, le dijo, hemos hallado a aquel de quien Moisés escribió en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, ¿qué dice? De Nazaret. Fíjate, lo que le estaba diciendo era, oye, mira, Felipe le decía a Natanael que probablemente era Bartolomé. Y le dice, oye, mira, hemos encontrado a aquel que dice la Escritura que habla con él. Habita en medio nuestro, es el hijo de José, el carpintero. Imaginaros ese impacto en la vida de alguien. Y dice que Natanael le dijo, ¿de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ¿qué le dijo? Ven y ve. Empieza como una correa de transmisión, empiezan a hablarse el uno al otro, a decirle, y escúchame, y eso es lo que tiene que haber en la iglesia. En la iglesia no dice la palabra que la palabra de Dios abunde en vosotros. No dice la Escritura eso. Que os habléis con salmos, con cantos, con himnos, no dice eso. No dice la Biblia que la palabra esté de continuo en nuestra boca, en nuestro corazón. Dice de hablarla. Y entre unos a otros. Y no nos edificamos mutuamente con las palabras del Señor. Unos a otros, hablándonos en amor. Entonces, la palabra hace un efecto. Y cuando vas a alguien y le dices, mira lo que Cristo ha hecho en mi vida, que se sorprenda. Pero escúchame, edifiquémonos mutuamente en amor. Y dice, lo hemos visto, el hijo de José, son de Nazaret la familia. Y Natanael pregunta, oye, pero ¿puede salir algo bueno? La ciudad de Nazaret no tenía buena fama. Es más, en la mayoría de registros de la historia casi ni aparece. Empieza a adquirir fama en los evangelios. Antes de los evangelios no hay ni registro. Josefo no habla de Nazaret. Y muchos de los historiadores contemporáneos no hablan de Nazaret, nada. No había nada. Era un lugar menor. Era algo que era como una pedanía, un lugar pues que no era relevante para nada. Y entonces por eso Natanael pregunta, oye, pero de allí, ¿quieres decir de allí? ¿De allí puede salir algo bueno? Y le dice Felipe, ven y lo ves tú. Y esto me llama mucho la atención porque tú y yo podemos hablarle a la gente y podemos decirle, pero lo más efectivo es llevarle a la gente delante de Jesús. Ven y lo ves tú.
delante de Él. Compruébalo tú. Verás si Dios lo hace o no lo hace. Si te bendice o no te bendice. Dice, es como, bueno, compruébalo tú por ti mismo. Verás. Y dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay, ¿qué dice? Engaño. Y dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Cómo sabía eso el Señor? Si en su humanidad era imposible, ¿verdad? ¿Cómo puedes conocer tú? Luego explicaremos a ver a qué se podía referir, pero ¿cómo puedes conocer tú en integridad a una persona como es? Solo con mirarla. A veces las apariencias, ¿qué? Y no tenemos un criterio, pero en nuestra humanidad. Pero las cosas que son reveladas, y el Espíritu Santo le revela, ¿no? Le revela al Señor, ¿verdad? Cristo es enteramente hombre y enteramente Dios. Y a esa parte humana, el Espíritu le revela, le dice, mira, estás delante de alguien que es un verdadero israelita. ¿Y a qué se refería? En quien no hay engaño. Hay algunos que dicen que habla de su abolengo, de su condición natural, de su ascendencia. Dice, no, este es judío, judío. Es que aquí no hay trampa ni cartón. Sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos y por todas las generaciones estoy delante de un judío puro. Bueno, hay algunos que dicen eso, que podía ser. Pudiera ser que se refiriera a eso. Pero hay otros que se inclinan por pensar otra cosa, que dice que no, que cuando dice estoy delante de un verdadero israelita, como exaltando la figura de los israelitas, de aquellos que esperaban la venida del Mesías, que esperaban la respuesta de Dios, que esperaban en el Dios que dice la Escritura, que creían, que aguardaban, que esperaban que el Señor cumpliese sus promesas sobre Israel. Y entonces dice, este es un verdadero. ¿Por qué? Porque tenía esa expectativa de fe, de haberle creído. ¿Cuántos le creen a él? Es como que Dios un día se encuentre contigo, te mira a los ojos y dice, mira, un verdadero hombre de fe. Este sí que confía en mí. Y dice, ¿y de qué me conoces? ¿Y cómo lo sabes? ¿Y cómo sabes que yo tengo fe en mi corazón? ¿Cómo sabes que yo creo la Escritura tal cual lo dice? ¿Y cómo sabes que creo en las promesas? ¿Y cómo lo sabes? ¿Y cómo sabes que leo los textos y me memorizo los salmos? ¿Y cómo lo sabes? Algo así cuando le dice, es un verdadero israelita. Y pensaría, ¿y este cómo lo sabe? ¿De dónde lo sacó? Y dice, en quien no hay engaño. La versión castellana antigua dice, en quien no hay falsía. Dice, vamos, que este lo hace de corazón puro, buscándole a Dios de verdad, no por un interés momentáneo, no porque me ayude ahora, no porque me conceda mis peticiones, sino alguien en quien no tiene trampa ni cartón, que realmente le cree, que está dispuesto a todo por el Señor, dice, un verdadero. Entonces, Dios conoce los corazones, pesa los espíritus, sabe si somos o no somos. ¿Tú te imaginas el día que el Señor venga a buscarnos y el día que el Señor pase lista en los cielos? Gloria al Rey, ¿no? Y cuando empiece, Señora Ángeles, aquí estoy. ¿Le duele algo? No me duele nada ya. La rodilla nada y aquello, pues ya nada. Y entonces diga, y pasa por los méritos de Jesucristo. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Y empieza a llamar uno por otro, por uno por otro. Pero hay ese día, cuando alguno llega y dice, Señor, Señor, y yo, a mí no me has llamado. Ah, no, mira en la lista, yo tengo que estar. Si yo iba a la iglesia, ¿no te acuerdas de mí? No, ese día, que quizá para aquellos que no son verdaderos,
será una tragedia. Pero para los que sí son, y Natanael lo era, he aquí un verdadero. Dice un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y dice el verso 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Mira qué frase más fácil, ¿eh? Más sencilla. Mira, no, antes de que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Me llama mucho la atención porque había muchas higueras. Yo no sé, los que sois de Malgrá antiguos, de hace 40 años más o menos, ¿os acordáis del campo de la Figuerasa que había aquí? Era un campo donde íbamos a correr los chiquillos, entonces era un descampado. Hoy son todo edificios y no sé qué hay ahí, pero era un descampado donde los colegios del pueblo íbamos a hacer deporte, íbamos a correr. Era un terreno municipal que me imagino que luego se vendió. Le llamaban el Camp de la Figuerasa, el campo de la higuerasa, o no sé cómo se llame. Solo había una. Y no sé por qué le llamaban eso. Yo me imagino que las demás las talarían, digo yo, no sé. Pero solo había una, grande, frondoso. Y recuerdo que íbamos allí, íbamos a correr, a hacer tantas cosas. Una. Pero ¿cómo llamaba la atención esa higuera? Solo una, así de grande. Recuerdo que cuando estábamos corriendo a veces nos sentábamos, nos apoyábamos allí para descansar. Y Jesús le dice a Natanael, cuando estabas debajo de la higuera, pero seguramente había más de una. Había más de una higuera, pero él se acercaría a alguna, ¿vale? A una, y el Señor le dice, cuando estabas allí debajo yo te vi. Y dice que respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. A ver, yo no sé tú qué pienses, vamos al orden natural de las cosas, vamos a pensar con razón. Una frase como esa, que alguien te diga, no, es que cuando estabas allí yo te vi. ¿Tú de ahí puedes deducir que estás delante del Hijo de Dios? Pregunto. No, es que esta mañana cuando estaba en la plaza te vi. Entonces, tiene que haber algo más que la Escritura no registra y que no podemos ir más allá. Alguien puede pensar y decir, ¿qué sería? ¿Qué es lo que pasó para que tú deduzcas que estás delante de Dios y que Dios lleva tu situación? Es como cuando te ocurre cualquier cosa, sea buena o sea mala, da igual, y de repente te topas con el Señor y te das cuenta que está allí. Y dices, ¿pero cómo? Y Dios te enseña y te ministra con esas cosas también a tu corazón. Dice, cuando estabas debajo de la higuera, la costumbre de los judíos devotos, dice, he aquí un verdadero israelita, era irse a los lugares apartados a orar. Y meditaban en la Escritura. Y algunos de ellos tomaban los salmos, por ejemplo, y se ponían debajo de la higuera o de algún lugar y se ponían a leer. Y se ponían a leer la Escritura en voz alta. Hoy no hay tal costumbre, pero en la época antigua, en los israelitas mucho, y lo podéis ver en las imágenes de televisión, leen la palabra de Dios en voz alta. ¿Te acuerdas Felipe y el eunuco? El eunuco dice que iba en el carro e iba leyendo el pasaje de Isaías 53. ¿Sí? Lo leía en voz alta. Entonces, leerlo en voz alta. Entonces, cuando los judíos iban a orar, seguramente Natanael fue allí y él se puso a orar y a leer los salmos en voz alta. ¿Qué ocurriría? Seguramente él se aseguró de que no hubiese gente alrededor, que no hubiese nadie. Bueno, nadie me está viendo. Son las 3 de la mañana. Hasta ahora nadie va a pasar por aquí. Voy a tener mi tiempo de intimidad con el Señor, que nadie me moleste. Voy a estar a solas con mi Dios.
Y no se sabe qué diría, pero es probable que dijera, Señor, estoy aquí orando, mira que nadie me ve, no sé ni si tú me ves, me está pasando esto, y quizá estaría en su tiempo devocional. Por eso cuando Jesús le dice, cuando tú estabas debajo de la higuera que pensabas que estabas solo, yo te vi. Y entonces él descubre y dice, ah, pero tú eres el Hijo de Dios, porque le vio. Esta semana he sentido como una viva necesidad de estar debajo de esa higuera, en esa intimidad con Dios. ¿Sabes cuando la vida no te va bien y uno lo único que desea es cuándo llegaré a mi casa? Me pongo el pijama, me meto en la cama y me cubro hasta arriba. Estar debajo de la higuera viene a ser eso. De estar en ese lugar de intimidad, de comunión con Dios, allí. Escucha, donde solo Dios te ve y donde solo Dios te conoce, donde escucha tu clamor. No vengo a la iglesia para ser oído. Y yo no digo que la Biblia habla de la oración congregacional, no te confundas. Hay que orar en la iglesia, hay que orar en voz inteligible, hay que orar para que el hermano te apoye y diga amén. ¿Me escuchas? Porque la Biblia habla de eso, pero también hay que tener tiempos de intimidad donde tú llegas al lugar de tu intimidad más secreta, cierras la puerta y estás a solas con Dios. Ese lugar donde nadie te ve. Y entonces Dios te recompensa luego en público. Eso es lo que hacía Natanael. Por eso le dice, verdadero israelita, este sí me busca. Y el otro diciendo, ¿y este de qué lo sabe? De orar así, de esa manera. Dice, en esa intimidad, ¿no? De orar y orar. Y dice, verso 49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas, ¿qué dice? Es como cuando Dios te muestra que está a su lado, que está contigo. Y a veces uno se queda tan extasiado diciendo, qué bien, Señor, gracias porque estás a mi lado, porque me ves. Y dice, sí, pero no te confundas, no se va a quedar aquí, sino que viene más sobre tu vida. Y cosas mayores verás, y cosas extraordinarias verás. Dice, no se queda aquí. Dice, verso 51, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Veréis los cielos abiertos. Dice, a partir de aquí verás. Dice, a partir de este momento verás. Pero, ¿cuánto le gustaría? Yo no sé, Natanael, pero me imagino que el día que lo podamos ver, dice, no hará falta preguntarle nada, aunque, bueno, podemos hacer la proyección, ¿no? La imaginación, decir, el día que te lo encuentres, ¿qué le puedas preguntar? Le puedes preguntar, oye, ¿y tú qué orabas debajo de la higuera? ¿Qué orabas? ¿Y qué texto estabas leyendo para que Dios te dijera, cuando estabas debajo de la higuera te vi? ¿Cuál era la angustia que te pesaba? ¿Por qué cosa estabas clamando y gimiendo? ¿Qué es lo que le estabas pidiendo? Que Dios te dijo, te vi. ¿Qué era lo que te motivó a buscar ese tiempo, ese lugar donde nadie te veía? Seguramente allí lloró.
Seguramente allí derramó su corazón. Y todo esto no lo podemos saber, pero se infiere de lo que Jesús le dije, te vi. Y entonces se quedó tan sorprendido que le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Porque solo Dios podía saberlo y solo Dios podía verlo. Dice, de esa manera, ¿no? ¿Y cuántas veces, iglesia, hemos deseado estar debajo de la higuera y no salir? Y tener que enfrentar a veces situaciones y tener que ver según qué cosas y tener que afrontar la realidad a veces cruda de tantas cosas y decir, mira, yo me quedo aquí, Señor. Y si vienes a buscarme, ven ya y ya sabes dónde estoy, debajo de la higuera. Fíjate, de vivir allí. Y cuando estamos buscando de Dios en tu casa, la intimidad de tu casa, si te estás levantando un poquito antes de si estás haciendo el devocional para buscarle, de nutrirte de su palabra y buscas y clamas y gimes, es como estar debajo de la higuera. Y si Dios luego raya el día y avanza el día y en esas te habla por una circunstancia, te habla con una palabra al corazón, te habla y te dice esta mañana te vi. Que pueda encontrarnos allí, ¿no? Ese lugar frondoso. Y dice, y de aquí adelante verás el cielo abierto. Veréis los cielos abiertos. Dice, Señor, abre los cielos sobre mí, ¿no? Pero como yo explicaba, era costumbre para los rabinos, para muchos de los judíos devotos, de verdad, ir a los lugares apartados, irse debajo de las higueras y ponerse a orar en voz alta y a leer la escritura. Y si tuvieras que ir a hacerlo, de leer un texto como hacía el eunuco, ¿no? De leer un texto en voz alta, de ponerte en pie y leer un texto en voz alta. Dice, ahora nadie me escucha, pero lo voy a soltar a los aires. Señor, tu palabra dice que tus palabras son espíritu y son vida. Dice, ¿qué leerías? ¿Qué texto es? Ahora me dirás, bueno, depende del día, ¿no? Depende de la etapa, depende del momento, depende de la circunstancia, depende de la hora del día. Bueno, yo leería esto. Si tuviera que estar debajo de la higuera, acompáñame, vamos a un salmo. Al Salmo 91. Y dice así. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Y dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Mira, esto, cuando habla de habitar al abrigo del Altísimo, no está hablando de un momento, de una circunstancia. No está hablando de un episodio corto de tiempo, sino tiene vocación de permanencia. Es como el que habita al abrigo del Altísimo. Es decir, yo es que vivo allí, al abrigo del Altísimo. Esa es mi morada y esa es mi casa. Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora.
con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Poder leer algo así debajo de la higuera, ¿no? Con toda nuestra fe puesta allí para el Señor. Y quisiera ir concluyendo con esto porque me gustaría orar. Sé que estamos en los primeros días del año, pero me gustaría orar. Quería explicarte un testimonio para que lo tengas en cuenta ahora cuando te llamemos para orar. Un día, cerca de las fiestas de Navidad, me llamaron que había una familia que residía en un pueblo de por aquí y que hacía muchos años, mucho tiempo, que estaban intentando tener descendencia y no podían. No podían, no había opciones. Entonces, esta persona entró en un tratamiento de fertilidad en Barcelona y estaba en esto y siempre salía negativo, que había alguna pega y la mujer tenía algún problema morfológico, no sé. Me hablaron de esto y me dijeron que el domingo la habían invitado para venir a la iglesia a la fiesta de Navidad. Y que además le habían dicho que el pastor iba a orar por ella. Claro, yo empecé a ponerme nervioso, digo, pero ¿cómo es posible meter a una persona que no es creyente? ¿Y cómo voy a orar yo por una persona que no tiene fe, inconversa? ¿Y quién soy yo? Yo no puedo hacer nada. Digo, ¿a quién se le ocurre invitar a esta persona y encima meterme a mí por el medio que ore yo? Digo, a mí es que me aman poco a veces. Digo, es inconversa. Y esto lo dije en voz alta. Y había un joven allí, un joven de esta iglesia, en aquella época era joven. Un joven de esta iglesia que me dijo esto, me dijo, Dani, dime, pero la Biblia no dice que los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Da igual que sea inconversa. Y yo dije, ay Dios mío, este niño. Y la persona vino. Y recuerdo que, no, esa semana, eso fue el jueves, lo dije. Bueno, el viernes, es más o menos, el viernes me voy para su casa y oro. Oro, terminamos de orar y me vine. Bueno, y la chica, esa semana tenía que hacerse el análisis. Entonces fue a hacerse el análisis para ver si estaba en estado o no, porque estaba en tratamiento de fertilidad y se lo hizo en su casa. No, perdón, vino a la iglesia el domingo. Cuando viene a la iglesia, la fiesta de Navidad, todo está la iglesia llena y dije esto. Dije, bueno,
Vamos a hacer algo. En Navidad lo habitual es hacer un intercambio de regalos, ¿verdad? Sí, bien. Entrégale tu corazón al Señor con toda tu fe. Dale gloria. Amén. Ese es nuestro regalo para Él. Y luego vamos a hacer algo. No solo hacerlo, pero vamos a hacer algo. Vamos a pedirle algo al Señor para este año. Todos los que están aquí. Digo, y lo dije tal cual, digo, los creyentes, los invitados, los que no son creyentes, todos. El que quiera pedirle algo a Dios, ahora es el momento. No te vayas sin pedírselo. Ahí donde estás, pónganse de pie y cierren los ojos. Terminamos de orar, yo oré así en general, digo, cada uno sabe lo que pidió, ¿no? Sí, bueno, que el Señor os bendiga, vamos a participar de la fiesta, los alimentos y tal. Y justo estaba aquí delante y me bajo. Y cuando la veo delante, le pregunto, esta mujer estéril, ¿qué has pedido? Y ella me mira y me dice, ¿qué crees que me dijo? ¿Cuántos dicen, te pidió tener un niño o una criatura este año? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos ya por lo que veo? ¿Cuántos no dicen ni pío? Porque no sé por dónde va a salir. Bueno, yo me bajo y ¿qué le has pedido al Señor? Y ella me contesta esto, tú ya lo sabes, pues que el Señor te conceda. Y oramos y sintió un pinchazo fuerte, le dije, felicidades, mamá. Bueno, esto fue el domingo. Al día siguiente tenía que ir al médico. A la semana siguiente, perdón, tenía que ir al médico, pocos días después. Y ella dice, llevo no sé cuántas veces yendo al médico. Yo no hay manera. ¿Sabes qué? Yo me voy a hacer el análisis en mi casa, porque ya no me da la gana de ponerme a llorar delante del médico. Entonces ella se hace la prueba y le da. ¿Usted cómo está su fe? Y le da negativo. Y se va al médico. Y cuando sale el médico le hacen los análisis por la mañana, no sé qué historia, le estaban mirando no sé qué y tal. Y cuando sale el médico le dice, felicidades, está usted embarazada. Y le dice ella, no, yo no estoy embarazada, ¿yo qué voy a estar embarazada? Me he hecho el análisis en mi casa con el predictor ese, da negativo. Yo no estoy embarazada. Y le dice, a ver, le estoy diciendo que usted está embarazada. Y le dice ella que no. Además, seguro que no. Y le dice, mire, no, está usted embarazadísima. Eso ya no sé qué es. Está usted embarazadísima. Y le dice que no, que no, que no. Y le dice, mire, si usted no está embarazada, como tenga un niño, si no lo tuviera, cuando lo tenga le pago yo todo. Usted está embarazada. Cuídese y a ver qué come, qué toca y qué esto. Y la mujer sale y estaba embarazada. ¿Me escucháis? De pedirle algo imposible a Dios. Imposible. Dice, no, pero si me están diciendo todo lo contrario, es que me da igual. Y además esas son las cosas por las que a este pastor le gusta a veces orar. Y lo digo de verdad. Orar por las cosas increíbles. No ores por cosas pequeñas. Estaba en Grenoble y recuerdo que el predicador dice, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar por cosas. Y había una mujer allí en silla de ruedas. Mira, yo me aguantaba la risa. Digo, ¿esto es verdad? Yo decía, yo estoy aquí viendo esto. Y entonces entra la mujer con la silla de ruedas en Grenoble, en Francia. Entra hasta adentro, la ponen aquí y le dice el predicador, ¿por qué quiere que oremos? La mujer en silla de ruedas. Y le dice, porque tengo aquí en el ojo no sé cuánto. Bueno, si quiere pedir por eso, pida. Pero pida por las cosas imposibles, por las cosas extraordinarias. De tal manera que Dios te sorprenda y no ha dicho, estará los cielos abiertos a partir de hoy. ¿Qué vas a pedir? Si el cielo está abierto hoy, ¿qué vas a pedir? Nos
ponemos de pie. Va a pedir al grupo alabanza si puede venir. Las cosas extraordinarias de Él. Le podéis decir a los niños que vengan a todos.